Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vía Pública en el aire. Este martes con un tema que cada cierto tiempo se hace recurrente, pero la ausencia de solución ya parece crónica. Hablamos de la Araucanía. El gobierno desplegó esta y la semana pasada a varios de sus ministros en la zona, dando la señal de priorización que la moneda quiere darle al tema. Se hace difícil enumerar la cantidad de veces que distintas administraciones desde el retorno a la democracia han intentado abordar el tema y la sensación es que estamos entrampados. ¿Puede ser esta la solución definitiva o solo será una más en el largo derrotero buscando levantar a la región más golpeada por la pobreza en el país? Este es el tema central en Vía Pública y obviamente también el tema que ocupa la pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl. Lo pasamos a revisar justamente en nuestra pantalla aquí detrás. La pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl es: ¿será la solución el plan a largo plazo que trabaja el gobierno para la Araucanía? ¿Será esta la solución? Sí y no. Son las dos alternativas que tenemos para esta pregunta. El tema central lo decíamos aquí en la edición de este martes, aquí en Vía Pública. Pero también hay otras noticias de la jornada. El presidente Piñera informó que esperará la resolución de la Contraloría antes de proseguir con el nombramiento de su hermano como embajador en Argentina. Evasión en el Transantiago aumentó de 28,5% en el primer trimestre de este año. Autoridades anunciaron un aumento en las fiscalizaciones y la Fiscalía de Jalisco confirmó que los 3 estudiantes de cine desaparecidos hace un mes fueron brutalmente asesinados por narcotraficantes. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido. Vamos a la primera pausa aquí en Vía Pública y volvemos con lo que habíamos presentado al comienzo del programa. Tiene que ver con el tema central que vamos a abordar en esta edición de día martes. El plan que presenta el gobierno, que está trabajando para la Araucanía. ¿Será la solución definitiva después de cuántas veces que hemos visto que se ha buscado solución a este tema? Minutos de pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Ya, volvemos a Vía Pública con el tema que habíamos dejado planteado antes de ir a la pausa. Este plan Araucanía, esta comitiva de ministros que viajaron a Temuco. La semana pasada fueron 11, esta vez fueron 6. Mucho se comentó sobre que se había generado o se podría generar una sobreexpectativa en torno a la labor que podría ocupar este comité de ministros, las comisiones que se van a formar, un trabajo que debería estar ya listo en el próximo mes de agosto. Para conversar sobre esto, lo que viene, tenemos a 3 invitados que conocen bien del tema. Estamos hablando de Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Salvador, buenas noches, a Vía Pública. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Juan, buenas noches. Buenas noches. Y Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo. Buenas noches. A ver, Salvador, quiero partir por ti en el tema. A ver, lo conversamos antes, justamente cuando estábamos en comerciales. ¿Cuántas plan Araucanía con diferentes títulos, diferentes rótulos uno ha visto que se han presentado? Yo recuerdo desde el retorno a la democracia son varios. Sí, quizás no. ¿Qué tecla quizás no se ha tocado? Esto pues, ¿tú ves que hay aquí algún cambio, algo que se está haciendo distinto? ¿Cómo lo ves tú? Hasta ahora, por cierto, hay una gran expectativa, pero en lo que tenemos de noticias no vemos una gran diferencia a lo que venía haciendo el gobierno anterior y a la vez el primer gobierno de Piñera y a la vez los gobiernos de la Concertación. O sea, tú apuntas bien. Tenemos hace mucho tiempo planes, yo diría desde el 99, que tenemos planes muy similares en cuanto a desarrollo productivo, generación de oportunidades, apoyo al emprendimiento indígena, por una parte, y por otra parte, control de la situación de violencia política, mayores recursos policiales, en fin, aplicación de la ley antiterrorista. Son signos que se han presentado invariablemente con algunos matices, pero que siempre se retoman. Por ejemplo, el gobierno anterior prometió no aplicar la ley antiterrorista, llegó Burgos, la aplicó, en fin, y ahora piden aplicarla más, pero se ve quizá una mayor intensidad en ciertos puntos, pero la verdad, al parecer, tenemos más de lo mismo. Rodrigo, dentro de ese mismo plano, lo mencionaba Salvador, que han habido hartos planes, muchas veces con el tema productivo, el tema económico. Sigue siendo la Araucanía por lejos la región con mayor desempleo, sigue siendo por lejos la región con menor crecimiento, más pobre, y eso al final redunda en fracasos quizás en los planes que se han propuesto, porque muchas ideas sobre la mesa, pero al final
Porque uno tiene la sensación que seguimos entrampados, seguimos como atrapados. Mira, puede ser, pero de todas formas, de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos parece importante igualmente valorar una iniciativa que, lo estábamos conversando antes, todavía no conocemos los detalles. Se supone que en agosto tiene que estar lista, un plan a largo plazo, quedan 5 meses. Así es, y hay algunos ministros en la región, se van a constituir unas comisiones, vamos a ver quiénes están. Lo que parece valorable de todas formas es que se entienda que la situación que hoy día vive la región de la Araucanía es algo que merece una especial atención y merece ser abordada como un problema nacional. Eso nos parece de todas formas valorable, positivo. Eso sí hay que mirar el enfoque que se está dando, y ahí Salvador daba también algunas pistas respecto a la evaluación del enfoque que se está dando, y ahí uno, si ve los principales ejes de lo que se ha señalado hasta ahora, puede ver que efectivamente los ejes principales han estado en el tema de la pobreza, que es un tema por cierto importante en la región, y en la seguridad. Pero no se está abordando, por ejemplo, como nosotros creemos que debiera hacerse hace mucho tiempo, el conflicto intercultural que existe en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en la región de Valdivia, y que claramente está latente a este plan llamado de la Araucanía. Juan, a ver, durante el gobierno pasado, el gremio de los camioneros tuvo un activo pasar durante los 4 años de administración de Michelle Bachelet, con distintos matices. Obviamente tú representas una sensibilidad que es distinta, por ejemplo, respecto a lo que es José Villagrán o lo que es Sergio Pérez, más allá de lo político, pero son sensibilidades claramente distintas. Vimos, por ejemplo, camioneros desfilar hacia la moneda, con toda la polémica que surgió hace 3 años atrás. Lo que se está planteando estos días, ¿es un cambio? ¿Tú cómo lo ves? De acuerdo, Salvador y Rodrigo, claro, dicen puede ser un avance, pero con ciertos matices que ellos quizás no comparten. Nosotros tuvimos una reunión hace pocos días con el ministro Chadwick y le dijimos que este es un tema que tenemos que participar todos. No podemos tener sectores que están en la vereda del frente. Yo creo que eso es positivo. Nosotros hemos hecho un trabajo en la Araucanía como confederación. Nosotros tenemos 12 asociaciones gremiales, muchas con mayoría de origen mapuche, que se han integrado en la zona. En un comienzo tuvimos quema de camiones en la ruta. Y esos se han terminado en la carretera 5 Sur. Nosotros hemos integrado, hemos hecho un trabajo con las forestales. Hoy día mismo tuve una reunión con Mininco, donde está dando trabajo a las asociaciones gremiales de gente que tiene un camión, 2 camiones, pero trabajan en forma asociativa con el apoyo de las forestales, con integración. Nosotros pensamos que aquí hay que dialogar, todos tienen que sumar, porque si nos ponemos un sector en otro lado de la vereda, hay conflicto. Y esto no es un tema, este es un tema, yo coincido en el tema de la pobreza, no se dialogan con algunos nomás. Yo creo que hay que sumar y dialogar con todos. No tener ¿Con quiénes miedo. solamente se está dialogando hoy día? ¿Ah? ¿Con quiénes solamente usted dice se Dialoga con los agricultores, con los forestales, pero no se integra. ¿Con los grandes, dice usted? Grande y mediano. Faltan los chicos. Los chicos yo creo que hay que tomarlos en cuenta. Nosotros con el intendente que hubo fuimos con los 12 presidentes, es decir, estos son el gremio acá. Ellos tienen relación con, muchos participan con las comunidades. El camionero chico llega a una comunidad donde no hay agua potable, le llegan agua potable, le llegan las mercaderías muchas veces. No, como digo yo, no anda solamente choferes rubios, ojitos azules para poder trabajar. Nosotros tenemos que integrarnos con la comunidad tiene que integrarse y dialogar sin tener miedo. Si hay que dialogar con la CAM, se dialoga con la CAM, pero hay que dialogar con todo el mundo. Salvador, la semana, hace unos días, en este primer comité fueron 11 ministros. Uno podría decir, en el buen sentido, fue una parafernalia, el concepto usado en el buen sentido, más allá de que no había ni tanta luz, ni tantos destellos, pero sí, uno como que se pudo haber sobredimensionado quizás el papel que le quería dar el gobierno a la zona, siendo que esta semana ya son 6 ministros, baja de 11 a 6 o algo solamente numérico que no hace diferencia en la raya para la suma. Yo creo que está por verse, digamos, la relevancia de esto. No creo que a priori sea tan relevante cuántos ministros hayan ido, sino lo que ellos pudieron hacer.
En el fondo, lo que está planteando acá Juan es que aquí había una carencia histórica y transversal a los gobiernos de un diálogo franco, sin exclusiones. Allá en la Araucanía, y no solo en la Araucanía, en la macrozona sur, desde el Biobío hasta la región de los lagos, hay conflictos históricos y que se han recrudecido, se han tratado muy mal por los gobiernos transversalmente, pero la voluntad mayoritaria de todos los actores es querer vivir juntos con sus diferencias. Tenemos un país plurinacional y lo que está pendiente es si este gobierno, porque claramente no lo logró hacer el anterior, si este gobierno va a lograr comprender eso, va a ofrecerle a todas las partes algo que sea satisfactorio, que es ofrecer seguridad, tranquilidad, convivencia pacífica, pero también reconocimiento genuino de derechos plurinacionales, y si con eso vamos a lograr algo que hasta ahora está pendiente. En el gobierno anterior, Salvador, incluso se acusó a la presidenta Bachelet prácticamente de abandonar la Araucanía porque no visitó físicamente la región. ¿Fue así en la práctica? Creo que eso también es una cosa más de apariencia, en el sentido de fijarse si va Piñera o si fue Bachelet o no. Lo importante es la visita de un presidente puede ser al final secundario. ¿Cuáles son las políticas que se están tomando? Ya. ¿Quién las toma y cuáles son sus efectos? Yo creo que el gobierno anterior claramente quedó en deuda. Está por verse si este gobierno va a quedar en deuda o no. Pero ahora las señales no son tan auspiciosas, que pudieron haber tenido un mejor comienzo. Hay que ver cómo se instalan estas mesas y quién logra ser incluido, por ejemplo, la mesa de la Araucanía del gobierno anterior, que presidió Monseñor Vargas, los alcaldes mapuches no estuvieron. Hubo una sola organización política indígena que se bajó al final. Entonces, ¿qué va a pasar algo similar? ¿Vamos a seguir hablando con los que ya están de acuerdo? Rodrigo, este tema, esta discusión se enmarca siempre hay un elemento policial acá, siempre hay un elemento, más allá de lo que sucede en la coyuntura. En la noche tuvimos también temas de atentados, tuvimos cuestiones que pasaron durante la noche en la Araucanía, pero aquí se da, por ejemplo, la coyuntura el día de hoy de Celestino Córdoba, que está cumpliendo condena por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. Él depone esta huelga de hambre, también está todo el tema pasado que tanto polvo levantó, el tema del caso Huracán. ¿Cuánto eso contamina al final una discusión que, según lo que yo describo y lo que dice Salvador, lo que dice Juan, esto va mucho más allá de quedarse en hechos de violencia? Sí, bueno, como tú señalas, hoy día depuso la huelga o la suspendió el Machi Celestino Córdoba. Yo creo, nosotros desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que esa es una buena noticia. La directora del instituto el día viernes viajó a Temuco, fue a ver a Celestino Córdoba y de alguna manera buscando que esto se destrabara y poder establecer puentes de diálogo respecto a la huelga que él lleva, pero en general, y tomo las palabras que dijo antes don Juan Araya o también Salvador, la necesidad de establecer un diálogo amplio, sin exclusiones. En ese sentido, es importante señalar que en la zona, en la Araucanía y en la macrozona, como decía antes Salvador, hay un deterioro de la convivencia muy importante, producto justamente de un conflicto que está latente ya hace mucho tiempo en nuestro país. Y el Consejo del Instituto, cuando comenzó el gobierno de la presidenta Bachelet, fue y le entregó una propuesta de cómo había que avanzar, justamente con un plan que implicara un diálogo entre todos los sectores. Por eso es muy importante ver cómo se va a dar este diálogo en el marco de este plan y donde se abordaran una multiplicidad de temas que hoy día es importante enfrentar en la región. Salvador decía, en Chile hay pendiente, por ejemplo, un reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, no solo los pueblos mapuche, también Eso ya es como crónico. Así es, en eso estamos muy al debe. Hay problema también de reconocimiento de una serie de derechos de los pueblos indígenas. Eso es un punto de partida, Rodrigo, al final, porque uno dice, el reconocimiento constitucional, perdón, es algo que uno lo viene escuchando y se viene masticando hace décadas, y al final seguimos con una constitución que no dice nada. Sí, ese sin lugar a dudas es un tema clave y eso tiene que ver con después reconocimiento de una serie de derechos como, por cierto, las tierras ancestrales, a cierto espacio de autodeterminación también para los pueblos indígenas, en este caso para el pueblo mapuche. Pero esto tiene que abordarse, por lo tanto, políticamente. Tú bien señalabas, aquí hay un elemento policial que ha estado latente y en ese sentido
nosotros desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos señalado de manera permanente que cualquier hecho de violencia tiene que ser condenado. Tiene que ser condenado y además tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. ¿Hay terrorismo a tu juicio, Lara? Pero, un segundo, pero tiene que ser investigado y sancionado con la herramienta de un Estado de Derecho. Y el ejemplo que tú señalabas antes de la operación Huracán justamente es una muy mala forma del Estado chileno de enfrentar hechos de violencia, porque lo hace implantando pruebas y realizando ilícito. Hoy día la Fiscalía está investigando incluso una posible asociación ilícita de Carabineros de Chile dentro de la operación Huracán, o sea, de una gravedad realmente muy importante. Entonces, por una parte tiene que haber reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y por otra parte abordar los temas de seguridad, pero con las herramientas propias de un Estado de Derecho. Juan, dentro, yo lo decía, te lo mencioné en la primera pregunta que te hice, dentro de los camioneros hay varias líneas, uno podría decir, de postura frente a un tema que muchos han llamado incluso a militarizar la zona. El gobierno anunció hace algún tiempo una unidad antiterrorista especial que va a trabajar en la Araucanía en temas policiales. ¿Cuánto también resta? Porque tú tienes un tono muy distinto, por ejemplo, al que tiene, yo te lo mencionaba antes, José Villagrán, Sergio Pérez. ¿Cuánto ayuda en la discusión de que tengamos un sector que llama prácticamente, no a militarizar, pero sí a una presencia mucho mayor policial? Y yo veo que tu discurso es bastante más tranquilo, más pausado, no es tan... incluso si yo te preguntara, ¿hay terrorismo en la Araucanía? Yo te aseguro que tú me dirías que no. A ver, pero yo creo que el tema es el siguiente. Nosotros, la gente nuestra vive en la zona. ¿Ah? La gente, hay 12 asociaciones gremiales, malas de la zona de la provincia de Arauco, que también hay, en el cual convivimos con la gente, con las comunidades, hay una vida distinta. Por eso yo creo que el intendente tiene una misión de crear confianza. El intendente mayor, si no crea confianza con todos los sectores y lo integra, porque se integra un solo sector, hay un sector de los camioneros que quieren derrotar, poco menos que de nuevo colonizar la Araucanía, con tropas, con todo eso. ¿Cómo será? Hay una anécdota por ahí cuando hubo los incendios, que una tanqueta del ejército estaba en Temucuicú y entró y le agarraron la piedra. Y el oficial con buen tino dijo, llamemos a los carabineros. Y llamamos a los carabineros que son de la zona, que los conocen a todos. Entonces no es nada de la vida. Yo creo que hay que integrar, sumar y conversar. Yo creo que el intendente mayor tiene la capacidad, la pieza clave es el intendente de la región, porque él vive ahí, convive con las comunidades, con todo. Y los otros que son claves son los alcaldes. Los alcaldes, no importa quién sea, los alcaldes son parte de las comunidades mucho, como en Tirúa, y ellos tienen que escucharlos, qué pasa con ellos. Y hay un tema que es serio en la zona, que es el robo de madera. Muchos atentados se producen para disfrazar el robo de madera, que después se blanquea y se le vende a algunas personas. Pero esa es una discusión que venimos escuchando hace rato, Juan. Pero no me acuerdo se que también lo decía, yo me acuerdo, el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, al principio decía, esto es robo de madera, sencillamente delincuencia. No, solamente eso. No, decía, cuando la gente decía, no, esto es terrorismo, no, es robo de madera, esto es sencillamente delincuencia. Y entramos en una discusión que al final nos dice, llevamos meses, pero en el fondo, años... Aquí el intendente tiene que conversar con todo y tener las confianzas con todo el mundo. Porque si no hay confianza, la gente no le cree. Yo creo que tiene una misión y dicen que no tienen más recursos porque hay zonas que están muy pobres y sin caminos, sin luz, sin agua. Entonces yo creo que hay que empezar a dar esas confianzas y dialogar, buscar el origen, porque si no encontramos el origen de este conflicto, vamos a estar eternamente. Los 300 años que tuvieron los españoles conversando con el pueblo mapuche. ¿Dónde está ese origen, Salvador? Porque uno le pregunta a diferentes estamentos y cada uno tiene su tesis, cada uno tiene su visión. ¿Dónde está el origen del conflicto? Ahí la llama donde parte todo. Es que tiene diversas etapas. Obviamente la primera etapa es la colonización, la construcción, sobre todo la construcción del Estado, donde los entendimientos a que habían llegado los españoles, con los mapuches en especial, se subvirtieron en un proyecto de élite muy excluyente y que terminó con el despojo de las tierras de los mapuches. Fueron reducidos a una cantidad ínfima y malograda de tierra y luego asimilados a la fuerza a la sociedad chilena o forzados a abandonar su cultura. Es un momento inicial importante. Y, por supuesto, el otro momento,
varios momentos relevantes, pero el otro momento crucial es la dictadura militar, donde se instalan los proyectos forestales, en general los proyectos extractivos en territorios indígenas, y que van afectando y van reduciendo aún más la calidad de vida de las comunidades. Entonces esto va a ir produciendo, cuando vuelva la democracia, una sensación de una desazón, una desconfianza muy grande, y los gobiernos de la democracia se van a encargar de romper las confianzas que habían logrado al comienzo de la democracia. Entonces vamos escalando, ya llevamos 21 años desde los primeros atentados del 97, y la verdad que todos los remedios que han consistido en aplicar una ley cada día más dura y más dura, primero la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, no ha resultado para nada. En el fondo cada vez lo que vemos es más gente involucrada, dañada, vemos por una parte camioneros, colonos en situación de inseguridad, vemos niños mapuches vulnerados constantemente en los allanamientos, vemos vulneraciones de derechos humanos constantes, lo que le pasó a Lorenza Cayuján, que dio a luz engrillada, la represión que vimos hace algunas semanas del alcalde Becker, que sacó a las verduleras mapuches. Vemos violencia de uno y otro lado, y la sangre llegó al río, muertos los Luxinger, muertos Alex Lemun, Matías Catrileo. La única manera que esto pueda terminar con un final feliz es que los grandes actores políticos de este país, institucionales y los indígenas, puedan dialogar sin exclusiones y con el ánimo de crear un nuevo pacto constitucional plurinacional donde todos tengan cabida. Y donde, por supuesto, por un lado, exista la comprensión de la raíz histórica del problema, y por el otro, sectores que digan, bueno, no todas las formas de lucha son válidas, como lo dijo el mismo Papa. La violencia no puede ser válida, siempre queda más problema y más dolor del que la generó. En ese sentido, Rodrigo, ¿cuánto restan en la discusión? Porque todos sabemos que son pocos los que generan la violencia o los que actúan con violencia, pero ¿cuánto restan en la discusión? Te vuelvo a plantear el concepto, ¿cuánto hacen que cualquier esfuerzo al final se vuelva estéril cuando vemos imágenes que son demasiado recurrentes? Yo lo decía antes, nosotros desde el INH hemos señalado que la violencia en cualquier caso es condenable, tiene que ser investigada y sancionada, y en este momento está muy presente en la zona. Y en ese sentido, establecer un plan hoy día con los ministros, que sin lugar a dudas eso es muy valorable. ¿Pero puede ayudar, por ejemplo, a bajar la temperatura, o solamente va a ser una aspirina? Eso es lo que habrá que ver. Me parece importante que haya una iniciativa de este tipo, que de todas maneras que vayan ministros, que se esté elaborando un plan para la región. Pero sin lugar a dudas, tú estabas señalando, o sea, hay violencia en la región, hay personas que no son mapuches que están sufriendo distintos tipos de delitos y no están teniendo del Estado la seguridad que corresponde. Y por otra parte, Salvador también decía, ha habido violencia del Estado hacia las comunidades mapuches en los últimos años, y de eso hay datos muy claros. Nosotros desde el Instituto hemos tenido que presentar 15 querellas por tortura en contra de funcionarios de Carabineros en el contexto justamente de este conflicto. Han habido 26 recursos de amparo acogidos por la Corte Suprema en los últimos 5 años por allanamiento en distintas comunidades, muchos de ellos afectando niños y niñas mapuches. Pensemos que hay niños y niñas mapuches que han resultado con perdigones en distintas partes de sus cuerpos en el marco del conflicto. Esa es la situación de violencia que hoy día se vive en la región, en la zona. Y ante eso la respuesta no puede estar centrada en la aplicación de la ley antiterrorista. O sea, que es además una de las leyes que desde el órgano de los tratados internacionales de derechos humanos ha sido de las más cuestionadas del Estado de Chile. ¿Y ha sido útil al final aplicarla cuando se ha aplicado? La verdad es que si uno ve los datos, claramente la respuesta es negativa. Desde el año 2000 hasta la fecha han habido 134 personas imputadas por esta ley del año 1984. Y de esas 134 personas, solamente 2 han sido condenadas. Una por el atentado del metro de hace algunos años atrás acá en Santiago, sí, y otra que estaba actuando como agente encubierto de Carabineros de Chile en la región. O sea, la verdad es que claramente además no ha sido eficaz, pero lo que también es importante es una ley que, de acuerdo a los órganos de los tratados, vulnera los derechos humanos. ¿A tu juicio qué le falta o qué le sobra a esta ley? Es una ley que
de acuerdo a lo que hemos dicho el Instituto y los órganos de los tratados, vulnera el principio de tipicidad respecto a la definición, es una definición tremendamente amplia, vulnera el derecho al debido proceso por la existencia, entre otras cosas, de testigos protegidos que no permiten o que afectan la defensa de las personas imputadas. Pero hay jueces, hay fiscales y también testigos que han sufrido también violencia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Se recurre a ese recurso del testigo protegido muchas veces, quizás no es la mayoría de los casos hacer... Los testigos protegidos están reconocidos como una herramienta posible en el derecho internacional. Lo que sí hay que buscar la forma, que se ha señalado que en Chile no existen, para que los testigos protegidos sean compatibles con el derecho a la defensa. O sea, que existan las posibilidades de que haya reserva de identidad, pero asegurando a la vez el derecho a la defensa de las personas imputadas. Lo que ha ocurrido con la ley antiterrorista, además, es que hemos tenido muchas personas, yo te decía que la gran mayoría han sido absueltas o han sido condenadas por otros delitos, que han estado más de un año presas en prisión preventiva y finalmente han resultado absueltas. Y eso claramente es vulneratorio también de los derechos humanos. En definitiva, lo que estamos viendo es que esta respuesta, fundamentalmente policial o judicial, que tiene que haberla, o sea, si hay delitos, tienen que investigarse y sancionarse. Pero esta respuesta meramente judicial y policial y no política no está claramente dando el ancho para un conflicto que es fundamentalmente político y que ya hace mucho tiempo, lo decía Salvador, por lo menos desde 1990 uno esperaría que hubiera habido otro tipo de enfoque para enfrentarlo. Se lo preguntaba antes a Rodrigo, Juan, esta unidad antiterrorista que crea el gobierno en torno a las policías de la zona, ¿es realmente una ayuda en un contexto en que vemos, por ejemplo, también lo hemos mencionado aquí en la conversación, el caso Huracán, que ha desnudado un trabajo que todavía se está investigando, el tema del tema de las pruebas, el tema de los WhatsApp, todo eso, todavía está en investigación, obviamente, pero plantear una unidad antiterrorista dentro de la policía de la zona, con las condiciones o las críticas que han habido a la policía de la zona, ¿te genera un poquito de recelo? Nosotros pensamos que este lío entre las policías, los fiscales, ha sido la noticia de los últimos meses. Nadie ha investigado las quemas de los camiones. Nadie está investigando. Por lo tanto, nosotros pensamos de que no sacamos nada con tener más policías. Piensa que la zona es una zona que tiene más policías en Chile en relación al número de carabineros. De habitantes, sí. De habitantes. Yo sigo insistiendo, aquí hay que sentarse, dar la confianza, y con la confianza van quedando los grupos más ultra aislados. Porque todo el que le quiere ayudar, porque si tenemos esta represión es más violenta, entonces la gente no quiere conflicto. La gente quiere trabajar, ganar plata y poder educar a su gente y tener una mejor vida. Yo creo que esto de tener un estado policial dentro de la Araucanía, ahí están las consecuencias de lo que ha pasado, porque de repente las policías empiezan a ver muchas películas, entonces empiezan a contarse la inteligencia. Yo creo que aquí hay que fijar las confianzas y yo creo que, como te decía, el intendente tiene la obligación, pueden ir todos los ministros, pero quien está allá, dueño casa, es el intendente y ahí tiene que conversar con todos. También a los alcaldes mapuches lo han tomado, pues, no nos toman en cuenta. Entonces, también en Huenchumí decía hay que crear más comunas, porque la comuna tiene que estar cerca de la gente. Entonces, yo pienso que esto no es derrotar al enemigo, porque si tenemos la lógica de tener más carabineros, de tener al grupo, no ha tenido a nadie. También puede ocurrir, Salvador, que en todo este contexto que se discute, con todo el escenario un poco de violencia, el caso Huracán, también había una sobreexigencia sobre los fiscales, sobre la policía, de resultados en términos de detenciones, de resultados en términos de tener los casos aclarados, que lleva al final a malas prácticas para intentar llegar a soluciones que hemos visto que en algunos casos, como ocurrió en el caso Huracán, como ha ocurrido en otros casos, son procedimientos que dejan bastante que desear. No, es cierto que todo el aparato policial y judicial está bajo una presión de resolver algo que es incapaz de resolver, porque los sistemas judiciales, los aparatos policiales en democracia no están destinados a eso, están destinados a resolver problemas que se puedan resolver y estos tipos de problemas deberían tener una intervención política. Ahora bien, dicho eso, yo creo que Huracán es mucho más
que un problema de sobreexigencia, sobreestrés de alumnos que por querer hacer buena nota, digamos. Te lo digo que muchos han sostenido que se exige tanto que al final, pero es una explicación que también suena bastante parcial. A lo que llegó Huracán, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, las investigaciones de CIPER, estamos hablando de escuchas telefónicas ilegales, de fabricación de pruebas, en fin, de una orquestación bastante sofisticada. Por una parte, algo chapucera, con otra, con personas muy dudosas, como el profesor Alex Smith. Entonces, creo que es una de las cuestiones más graves, digamos, que devela cuál ha sido la verdadera voluntad del Estado, que no ha sido a través de estas instituciones resolver el problema, sino más bien tratar de mantenerlo, de agravarlo. No sé, la verdad, uno se interroga para qué. En el fondo, ¿tu juicio no ha habido voluntad del Estado? Sea el color que sea. Yo creo que es muy transversal el que falta la voluntad real de resolverlo. Los conflictos difíciles, cuando se tratan mal, cuando se proponen malas soluciones, se vuelven más difíciles todavía. Pero siempre existe la posibilidad, cuando los actores quieren, de resolverlo. Por ejemplo, Colombia. Colombia pudieron resolver una situación que es distinta, pero es muy grave y que duró mucho tiempo. Y se sentaron y lo lograron. Los poderes asumieron los costos políticos, pero ahí está, un país que cambió. ¿Por qué no también hay un plebiscito que justamente quienes apoyan la solución perdieron, porque decían incluso que había impunidad. Pero tuvieron que hacer las cosas de nuevo. Si los procesos son complicados, los procesos no son simples, y cuando duran más, cuando la situación tiene raíces históricas, son aún más complicados. Pero es posible hacerlo. Necesitamos liderazgos que nos conduzcan a ese tipo de soluciones políticas y no liderazgos que nos conduzcan a situaciones militares, de orden público o a situaciones que en el fondo lo único que hacen es agravar los conflictos. ¿Tú crees también, Rodrigo, que el ejemplo de Colombia puede servir como un parámetro, como una vía? Aunque son dos conflictos muy distintos, son dos conflictos que tienen orígenes, uno que es prácticamente trae siglos, el otro es más presente, más de ahora. Si la solución, este camino de consenso más allá de la militarización, puede ser quizá uno dice, por aquí puede haber algo que puedo rescatar e importarlo, entre comillas. Sí, se trata de situaciones muy diferentes, pero efectivamente en Colombia hubo una vía de diálogo donde ahora está encaminado el pueblo colombiano y nosotros respecto a este conflicto, que, repito, tiene características muy distintas, hemos dicho desde hace muchos años, el Consejo del Instituto, que es un consejo muy plural, ha señalado, y en eso había una voz unánime, que aquí debiera convocarse un diálogo muy amplio con todos los sectores, en la línea de lo que decían Salvador, don Juan, de incluir a todos los actores que hoy día puedan tener algo que decir en este conflicto. Y por cierto que la pobreza en la región es algo relevante, que los temas de seguridad son algo relevantes y que hay que abordar, pero como se ha dicho, el conflicto es fundamentalmente político, tiene que ver con una deuda del Estado de Chile que va mucho más allá de un gobierno determinado, que tiene que ver con reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con mayor autonomía, con derecho a las tierras ancestrales, con también reconocer la situación que viven los pequeños propietarios no indígenas que están en la zona y que se han encontrado en un conflicto finalmente y que también son víctimas de ese conflicto y que por lo tanto debe ser abordado por el Estado de esta manera integral. Es de esperar que ojalá este plan Araucanía vaya en esa dirección. Rodrigo, Salvador, Juan, le agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en Vía Pública. Nosotros vamos a la segunda pausa aquí en el programa. Volvemos con más noticias, con más información aquí en Canal 24 Horas. Revisamos ahora las principales informaciones del día. El presidente Sebastián Piñera congeló esta tarde la designación de su hermano Pablo como embajador en Argentina. Esto a la espera de que la Contraloría se pronuncie sobre el requerimiento que presentaron parlamentarios de oposición que consideran que el nombramiento infringió la ley. Este martes, además, apareció en público el embajador en suspenso. Era la primera aparición pública tras su polémico nombramiento como nuevo embajador en Argentina.
Una designación que aún generaba ruido, pese a que el gobierno intentaba dar por superado el tema. ¿Es ilegal el nombramiento de su hermano? ¿Qué le parece la futura posición, presidente? Oiga, hablan todos al mismo tiempo. Y es que al mismo tiempo que su hermano Pablo presentaba un libro del CIEPLAN y la Universidad de Talca, el Partido Comunista y el PS llegaban hasta Contraloría para que se revise el nombramiento del nuevo embajador en Argentina. Acá es claro y evidente que se ha cometido una ilegalidad, aparte de algo que estéticamente se ve mal, esto es ilegal, y Piñera, con un mínimo de cordura, debería echar para atrás en este nombramiento y evitarse un bochorno de proporciones. Señor Piñera, ¿cómo está? Buenos días, queríamos preguntar. Pablo, ¿cómo está? Queríamos preguntarle por estas acusaciones de nepotismo en su nombramiento como embajador en Argentina. Mire, Pastor, antes que nada, muy buenos días. No haré ningún tipo de comentario sobre el tema. Es una persona de excelencia profesional, una persona transparente, confiable y por lo tanto muy calificada para un cargo para el cual ha sido nombrado. Apoyos a Pablo Piñera, a los que de manera inesperada se sumó este martes su hermano Miguel. Mi hermano Pablo, compadre, lejos se lo merece, el más simpático de los Piñeras. ¿El más simpático, Pablo, más que José? A mi hermano José lo vamos a mandar embajador a Siria. ¿A Siria? Oye, dicen que... Sonriente en sus últimos días como director ejecutivo del CIEPLAN, menos diplomático para responder a los cuestionamientos. No haré ningún tipo de comentario sobre el tema. Muchas gracias. ¿Ha pensado en dar un paso al costado para evitarle un problema político al gobierno? Pero a pocas horas de que Pablo Piñera asumiera la representación chilena en Buenos Aires, mediante un comunicado, el presidente Piñera paralizó la designación, afirmando que esperará el pronunciamiento de la Contraloría antes de proseguir con el nombramiento. Teníamos algo de razón los que hemos impugnado y hemos cuestionado esta decisión bastante extraña, y creo yo que el presidente ahí recién vino a darse cuenta de que iba sin duda a sufrir una derrota. De esta manera, el mandatario viajará este miércoles a Argentina, donde el puesto de embajador permanece vacante. Ya hay malas noticias para el Transantiago. El índice de evasión se disparó durante este verano, aumentando casi 5 puntos porcentuales, una cifra rara según el gobierno, que anunció cambios en el sistema de medición. Hace casi 5 años que la evasión no baja del 20% y ahora se volvió a escapar. Después de un 2017 auspicioso en que el índice cayó más de 10 puntos, el relajo veraniego, donde la fiscalización se redujo en un 57% y la tarifa aumentó 20 pesos, empujó los números hasta un dañino 28,5%. Es muy raro que después de que en un año disminuyó 10 puntos el índice de evasión, en 3 meses aumente 5. ¿Es confiable un índice tan irregular donde un inspector incógnito viaja en 70 de los 377 recorridos y elabora trimestralmente la muestra? No es entendible en una ciudad moderna que sea el propio Ministerio de Transporte quien se fiscalice a sí mismo. Por lo tanto, nosotros deberíamos avanzar hacia una conversación público-privada en el cual se genere una situación similar quizás a lo que ocurre en el panel de expertos, donde hay una institución con credibilidad que permita monitorear tanto la evasión como otros índices operacionales. Yo creo que es una cifra creíble que va de la mano de, como decía antes, principalmente el alza de tarifa que condiciona usualmente pics de evasión cuando se producen y además esta eventual menor fiscalización que se produjo durante el primer trimestre en el periodo estival. La forma de medir se mantiene inalterable desde el 2013 y a la ministra Hut no le gusta. Su propuesta es que el INE de manera independiente mida la evasión. Dado que vamos a hacer otros cambios en el sistema, se abre la oportunidad de mejorar esta medición también y hacerla externa, que sea algo para hacer una figura como es la canasta del IPC, que mide siempre lo mismo y siempre con una misma metodología. Para dar mayor transparencia me parece, por lo tanto, bien esta propuesta de la ministra de que el INE o algún ente externo se haga cargo de la aplicación de la metodología, porque eso le va a dar más tranquilidad a las personas que todavía tienen dudas de ella. Pese a que los torniquetes han sido la mejor arma para combatir a los evasores, la falta de control es evidente. Mano dura. Fiscalización, vamos, todos los días, a cada rato. A cada rato, démosle.
Así simple. Yo llevo 5 años aquí en la empresa, me han fiscalizado 2 veces. De 100 pagan 20. Y Carabineros cuando está, uno para y lo hacen avanzar, no hay fiscalización. Si no hay carabineros, los inspectores del ministerio no se suben a las micros por temor a agresiones. Y como el combate a la delincuencia es la prioridad del país, cuesta realizar operativos conjuntos. Revisamos ahora información internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de visita en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump, convirtiéndose en el primer líder extranjero que recibe honores en una visita de Estado bajo la gestión del polémico mandatario estadounidense. Macron fue recibido por Trump en la Casa Blanca para una cena de Estado. Ambos estrecharon sus vínculos en reuniones bilaterales de alto nivel en las que también participaron las respectivas primeras damas. Tras una reunión, los mandatarios coincidieron en un nuevo acuerdo con Irán sobre su política nuclear. Se espera que el presidente de Francia intente convencer a Trump de que baje el tono de la guerra arancelaria. La visita de Macron también finalizará este miércoles después de que entregue un discurso frente al Congreso de los Estados Unidos. Seguimos revisando información del mundo. Al sur de Estados Unidos, estamos en México, un caso realmente impactante. Los secuestraron, los asesinaron y luego quisieron borrar toda evidencia disolviendo los cadáveres en ácido sulfúrico. 3 estudiantes en México fueron víctimas de esa brutalidad a manos del crimen organizado. Un poderoso cartel de Jalisco los habría confundido con miembros de un grupo rival. La sombra de secuestros de estudiantes conmociona y golpea una vez más a México. Hace un mes, 3 alumnos de cine de la Universidad Privada de Medios Audiovisuales de Jalisco desaparecieron cuando regresaban de realizar grabaciones en la localidad de Tonalá, a las afueras de su ciudad. En medio del camino fueron interceptados y detenidos por hombres armados que fingieron ser miembros de la Fiscalía. De ellos nada más se supo hasta ahora que las autoridades lograron reconstruir parte de lo que habrían sufrido los estudiantes. Según la investigación, los 3 jóvenes fueron trasladados hasta una parcela en la que recibieron torturas al no entregar la información exigida, que al parecer los jóvenes desconocían. Uno murió por los golpes recibidos y los otros 2 fueron asfixiados. Que ahí es donde comienzan a golpear a uno de ellos, de los estudiantes. Una vez que los están golpeando es que pierde la vida y tienen que ejecutar a las otras 2 personas. La investigación de la Fiscalía indica que los estudiantes fueron víctimas del grupo armado Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles de narcotráfico más poderosos de México actualmente. Los criminales llevaron los cadáveres hasta otro recinto donde las autoridades encontraron las pruebas clave, restos humanos que quedaron luego de que los narcotraficantes intentaran hacer desaparecer los cuerpos disolviéndolos en ácido sulfúrico. En el lugar fueron hallados más de 50 litros de este químico. Que las investigaciones aún no han sido concluidas. Estamos trabajando con la misma intensidad, con responsabilidad y con empeño para que salga a la luz toda la verdad sobre estos lamentables hechos. 2 de los secuestradores fueron detenidos y confesaron que sospechaban que uno de los jóvenes era sobrino de una mujer presuntamente vinculada a su cártel rival denominado Nueva Plaza. Pero la Fiscalía, por el momento, ha descartado cualquier relación de las víctimas con organizaciones delictivas. Estos 3 muchachos y todos los demás desaparecidos se convirtieron en nuestra familia. Ellos son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. La indignación de familiares, amigos y desconocidos no solo responde a esta tragedia, sino también a una realidad que se ha sumergido en el cotidiano vivir de una gran parte de los mexicanos. Y es que los 3 estudiantes, Salomón Aceves de 25 años, Jesús Díaz y Marcos Ábalos de 20, se suman a una lista que estremece. Más de 33.500 desaparecidos y más de 200.000 asesinatos relacionados con la guerra contra el narcotráfico que no cesa en México desde hace 11 años. Y antes de irnos a la pausa, vamos a recordar la pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl, obviamente que tiene que ver con el tema central del Vía Pública jornada este día martes, el plan Araucanía que está trabajando el gobierno. ¿Será la solución a largo plazo
esta que está trabajando el gobierno para la región de la Araucanía? Dos alternativas, sí o no. No hay más. A la vuelta revisamos todos los resultados de esta consulta en nuestro fanpage y más información aquí en Vía Pública. Vamos a ver. Ya volvemos a Vía Pública con lo que habíamos dejado presentado antes de irnos a la pausa. La pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl tiene que ver con el tema que ocupó el panel en este día martes. ¿Será la solución el plan a largo plazo que trabaja el gobierno para la Araucanía? 44% cree que sí, 56% cree que no. Una importante porción sí le cree a este plan Araucanía presentado por el gobierno, más que presentado, que se va a empezar a trabajar hasta el mes de agosto para tener un plan concreto con las soluciones que se quieren implantar en la región de la Araucanía. Vamos también con lo que dice nuestro 24horas.cl, nuestro sitio web, la información quizás más importante. La regularización migratoria, registro, ya supera las 26.000 personas en su segunda jornada. También revisamos información del tiempo. Despejado, 11,2 grados. A esta hora, cuando ya estamos a segundos de la medianoche. Mañana miércoles, despejado, 27 grados la máxima. Jueves, algo más bajo, despejado, 23 grados. Usted lo está escuchando. Es Mon Laferte. Fueron dados a conocer los nominados para los premios Pulsar 2018. Y Mon Laferte precisamente es quien escuchamos de fondo. Encabeza las nominaciones junto a Jepe. La cantante nacional radicada en México postula a Mejor Artista Pop, Canción del Año, Álbum del Año. Las 3 nominaciones gracias a este single con Amárrame, que canta junto a Juanes. Canción con lo que cerramos este Vía Pública. Claro, con una artista que es parte del Semillero de Rojo, ese programa emblemático de nuestro canal que vuelve muy pronto a las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Con Mon Laferte cerramos esta edición de Vía Pública del día martes. Que descanse, que le vaya bien. Chao, chao.